en la parte del segmento de diamantados, ¿sí? Tenemos todo tipo de discos diamantados, obviamente para la moladora, o tenemos otras máquinas que son como circulares, ¿sí? Como la 4100. Discos diamantados tenemos los segmentados, turbo segmentados, turbo y continuos, ¿sí? Depende del trabajo que vamos a realizar, el material en el que vamos a trabajar, el disco que tenemos que elegir, ¿sí? El ideal. Por ejemplo, vamos a comenzar, tenemos, miren este disco, ¿sí? Para la moladora. En este caso tenemos un disco de 4,5 turbo, ideal para porcelanato, ¿sí? Tenemos un corte rápido, fast cutting, ¿sí? Que nos da el espesor del disco. Nos va a dar un corte rápido, ¿sí? Un corte prolijo, y en este caso esto es ideal para porcelanato, ¿sí? Hoy en día se trabaja mucho con lo que es porcelanato. Makita desarrolló un disco con los componentes, la tecnología, ¿sí? Ideal en este caso también para usar con amoladoras de 4,5 a batería, ¿sí? Makita tiene desarrollado también una línea inalámbrica muy grande, en el que podemos encontrar amoladoras de 4,5 a batería, de 7 pulgadas y de 9 a batería. Por ejemplo, acá nos va a indicar, no sé si se ve bien ahí, fíjense, nos está indicando que el disco es ideal para usar con amoladora inalámbrica. Es un disco súper fino, ¿sí? Que va a hacer que el contacto con el material sea mucho menor, realizando un corte mucho más rápido y más prolijo. ¿Sí? Este es un disco ideal para porcelanato. Después tenemos en lo que es la línea de 4,5, como les contaba recién, discos turbos, ¿sí? En este caso concreto y granito, ¿sí? Para moladora de 4,5. También vamos a encontrar mismo disco, lo vamos a identificar por los colores, para moladora de 7. Y un poquito más arriba para moladora de 230, 9 pulgadas, ¿sí? Fíjense, con los colores lo vamos a identificar. Esta línea tenemos una línea económica, ¿sí? Para moladora. También otra cosa que nos va a indicar las características del disco son, fíjense, estos triangulitos. ¿Qué son estos triangulitos? Estos serían los diamantes, ¿sí? Del disco. Los diamantes que van a estar incrustados serían en la liga del disco, ¿sí? Y que nos va a indicar por ahí, es decir, la duración del disco, ¿sí? Siempre y cuando se utilice de forma correcta, ¿no? No va a decir la duración del disco, pero fíjense, por ejemplo, en estos son económicos, tienen 3 diamantes, toda la línea tiene 3 diamantes. Vamos con uno que sea un poco más, fíjense, por ejemplo, este. Acá tenemos un disco de 115, fíjense la cantidad de diamantes, ¿no? Para concreto, ¿sí? Tenemos un disco segmentado para moladora de 115. Esto nos va a indicar la cantidad de diamantes, es decir, la prolijidad del corte, ya que tiene un poder de abrasión más potente, por ejemplo, que los que mostrábamos recién, ¿sí? Acá más o menos vamos a compararlo con este que estábamos recién. Fíjense, ahí tenemos la cantidad de diamantes. Los dos discos de 115, bueno, en este caso tenemos un turbo y en este un segmentado, pero la cantidad de diamantes nos va a decir la rapidez del corte, la duración del disco y el poder de abrasión, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, acá tenemos otro disco, ¿sí? De 115 turbo con sería... ahí vimos los dos extremos, ¿no? Este sería el intermedio. Fíjense que tiene no tiene ni tan pocos diamantes como el que veíamos el violeta recién, ni muchos diamantes. Este sería el del medio, ¿sí? Ya repito, depende del material que vayamos a cortar, depende del trabajo, la máquina que vamos a usar, el disco que tenemos que elegir. Eso es muy importante, elegir el disco ideal para cortar el material. Ya que si tenemos un disco de la calidad de este, como el que mostrábamos recién, pero lo vamos a utilizar para cortar porcelanato, por ejemplo,
el disco lo va a cortar, pero no es el ideal para porcelanato. Por más que sea un disco que tiene muchos diamantes, hay que elegir, y es importante elegir el disco ideal para el material que vamos a utilizar. Continuamos por acá. A ver qué tenemos. Miren esto sí es muy novedoso. Por ejemplo, miren esto. Tenemos discos de 100 milímetros, 115, 180 y 230. Discos diamantados para metal. ¿Sí? Las características o la particularidad que tiene este disco es que primero no va a perder el diámetro de corte. Nosotros cuando usamos un disco abrasivo, hacemos 10, 15 cortes, el diámetro del disco se va a empezar a achicar, ¿sí? En este caso, el diámetro que nos va a brindar también la capacidad de corte que tiene el disco va a ser siempre el mismo, ¿sí? Este disco para moladora, ¿sí? En la línea violeta de Makita, esta sería la línea industrial para cortes de metal, ¿sí? Tenemos por acá, a ver qué tenemos por acá. Acá tenemos, bueno, otro disco también de la línea industrial para concreto, metal y bueno, este sería un disco multimaterial, ¿sí? Disco multimaterial, perdón, para mampostería, ladrillo, metal, PVC, concreto. Este disco es multimaterial, línea violeta también de Makita, ¿sí? También en diferentes presentaciones vamos a encontrar disco corte de metal, 100 milímetros, 115, 180 y 230, multimaterial, también en 115, 180 y 230, ¿sí? Multimaterial, eso está muy bueno porque no necesitamos cambiar el disco. Por ahí tenemos que cortar metal o mampostería y lo hacemos todo con el mismo disco, ahorrándonos tiempo en lo que es el cambio del disco. Fíjense por acá, tenemos un disco continuo para vidrio, ¿sí? Ahí nos dice glass para cortar vidrio y nos va a decir que es para nuestra, no es para moladora, es para nuestra cortadora de vidrio y concreto también, 4100, ¿sí? Es como una sierra circular pequeña, ¿sí? En este caso vamos a tener para cortar vidrio también. Ahora fíjense qué particular que es. El D-51085 de Makita, ¿sí? De 115 milímetros, mármol, granito. Es un disco que tiene el diamante, porque ¿qué va a hacer esto? Esto va a cortar y a la vez nos va a pulir el material, ¿sí? Fíjense que el diamante tiene una forma rara en comparación con los otros discos. ¿Por qué? Porque esto corta y pule. Ideal para mármol, ¿sí? Bueno, fíjense la cantidad de diamantes. Esto es lo que le comentábamos recién. La cantidad de diamantes nos va a decir la duración, la terminación en el material. Un disco muy bueno. El disco ideal para mármol, ¿sí? También lo vamos a encontrar en 115, 180 milímetros. Acá tenemos otro. También, como vimos recién, para nuestra herramienta 4100, ¿sí? Que es la circular pequeña que comentábamos recién. Con esa máquina vamos a poder cortar vidrio y también mármol. El mismo formato que el que veíamos recién, ¿sí? Nos va a dejar la terminación bien prolija, ya que vamos a cortar con los bordes y a la vez estas pequeñas diamantes nos van a hacer la terminación. Así que vamos a hacer un corte y el trabajo va a quedar bien terminado, ¿sí? Así que bueno, vamos por acá. Acá tenemos, bueno, dentro de los mismos discos que mostrábamos recién, vamos a tener en 180 y 230. Vamos por acá, tenemos también, fíjense, este es el que mostraba recién, el disco para mármol. El mismo formato, ¿sí? Corte y pulido del mármol, ¿sí? Nos va a dejar un acabado bien prolijo. En este caso, para moladora de 230 milímetros. Por acá tenemos el multimaterial de 230 que mostrábamos recién. Siempre es importante
ver la información que nos va a traer el disco, ¿no? Multimaterial. Eso ya nos dice. Y fíjense esto, por ejemplo, que es esta canilla, ¿sí? Que no va a necesitar refrigeración y que le echemos agua, nada. Siempre usar tapabocas, guantes y zapatos de seguridad. Y acá nos va a indicar los materiales adecuados para este disco: metal, PVC, concreto, hormigón. Y bueno, esa es un poquito nuestra línea. Acá tenemos otro disco que les mostraba en un principio, ¿sí? De 180 con muchos diamantes, turbo, de la línea turbo, ¿sí? Para porcelanato en 180. Y para mostrarle algo novedoso, fíjense que tenemos acá un disco. Miren lo que es este disco. Disco de 14 pulgadas para lo que es la línea de rescate, ¿sí? Makita tiene, para lo que es la línea de rescate, desarrollado una serie de accesorios. Por ejemplo, en este caso vamos a ver que tenemos discos naranjas para la línea de rescate, ¿sí? Esto nos va a permitir cortar concreto, materiales compuestos, concreto, PVC, metal, ¿sí? Y este es ideal, por ejemplo, con la EK7651H, ¿sí? Que es nuestra cortadora a explosión de Makita, 4 tiempos. Bueno, por último, como complemento en lo que es la línea diamantados, ¿sí? Tenemos nuestra línea de discos diamantados, ¿sí? Para pulido de hormigón, ¿sí? Para dar una terminación al material luego de por ahí el revoque. O esto sirve ideal para pulido de hormigón, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, fíjense que tiene las pastillas diamantadas, ¿sí? Este, por ejemplo, es para trabajos rápidos. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de pastillas alrededor en forma circular, y eso lo que nos va a dar, por ejemplo, es un trabajo más rápido, ¿sí? Esto es pulido de hormigón, rapidez. Por ejemplo, acá tenemos, fíjense en la forma, ¿sí? En boomerang, por ejemplo, para darle una idea de lo que es las pastillas. Y esto es para trabajos medios. Siempre en esta línea vamos a tener un trabajo para trabajo rápido, trabajo medio, ¿sí? Y buena terminación. Tenemos en diferentes presentaciones. Fíjense por acá, tenemos en este caso ¿sí? Es para nuestra PC5000, nuestra pulidora de concreto, ¿sí? Que es ideal para lo que es pulido de hormigón. Estos se puede usar, por ejemplo, con nuestra PC5000, la pulidora de hormigón, o amoladora también. Fíjense, acá tenemos las dos herramientas: pulidora de hormigón, amoladora. Esta es ideal y solo para nuestra pulidora de hormigón, y esta que mostrábamos en un principio, pulidora de hormigón y amoladora. Eso está muy bueno porque por ahí el que necesita hacer un trabajo de terminación en el hormigón no necesita solamente tener la pulidora de hormigón, ¿no? De Makita. Acá tenemos, bueno, también el mismo formato que mostrábamos para trabajo en terminación de hormigón. Tenemos diferentes formatos. Acá tenemos otro para trabajos, pero bueno, eso es como complemento. Fíjense lo que le comentaba, por ejemplo, que tenemos para una terminación media y una buena terminación. Es decir, lo ideal sería, por ejemplo, pasarle primero que es para hacer un trabajo rápido, y después, para darle una buena terminación, le pasamos ¿sí? Y entonces el acabado va a terminar bien prolijo, ¿sí? Eso más o menos lo que, como complemento de línea, lo que nos brinda Makita a la hora de pulido de hormigón, ya sea cortes y en este caso pulido de hormigón.